Blanca Paloma le trae un programa espectacular sobre la Revolución de Abril, 24 de abril. Precisamente en este 2026 se cumplen 61 aniversario de esa gesta, de la que hoy tantos jóvenes, tantas personas disfrutamos. Pero eso fue una lucha muy mediática, porque fue defendiendo nuestra bandera, nuestra Constitución. Les vamos a presentar un programa hermoso, con vivencias, y qué bueno que están ahí y que puedan apreciar este contenido humilde para seguir recordando y valorando ese esfuerzo de hombres y mujeres que nos defendieron, para que hoy disfrutemos de todo lo que estamos disfrutando. Vamos a introducir con una de mis emblemáticas obras musicales. Óiganme. Trato de cambiar la guerra por paz, trato de buscar justicia también. Quisiera entender y no entiendo nada, porque entre pocos tienen el poder. Trato de cambiar la guerra por paz, trato de buscar justicia también. Quisiera entender y no entiendo nada, porque entre pocos tienen el poder. Nosotros los pobres no valemos nada, si fuéramos ricos nos coronarán de coronas falsas, de hipocresía. Quizás siendo ricos no la sentiría. Óigame, óigame, le hablo yo, escúchame, escúchame, por favor, óigame, óigame, le hablo yo, escúchame, escúchame, por favor, por favor. Hay una esperanza que nos guía, nuestra humildad y nuestra valentía. Vivimos luchando cada día, aunque nos maltratan y nos quitan la vida. Nosotros los pobres no valemos nada, si fuéramos ricos nos coronarán de coronas falsas, de hipocresía. Quizás siendo rico no la sentiría. Óigame, óigame, le hablo yo, escúchame, escúchame, por favor, por favor. Gracias. Pues ahora le traemos un poquito de recuento sobre lo que constituyó esta gesta Revolución de Abril. Hola familia, nuevamente aquí en este espacio, haciéndole un recuento histórico sobre la Revolución de Abril. Permítanme compartir con ustedes este resumen que realicé, que lo voy a leer, para luego presentarle dos entrevistas, una de nuestra querida Carmela Magallanes, allá en Yamasá, y otra de nuestro amado padre, Juan Carmona Don Blanco. Así que vamos a compartir un poquito esta historia. Hoy, 24 de abril del 2026, rememoramos el 61 aniversario de la Revolución de Abril del 1965. Una gesta que definió el alma de nuestra nación dominicana. Es un honor llevar este mensaje a la juventud de hoy, para que comprendan que la libertad y la democracia que disfrutan fueron conquistadas con sangre, valentía, dignidad, honor inquebrantable. Fue una lucha por defender nuestra Constitución, nuestra patria dominicana. La historia real comenzó a tejerse desde la noche del viernes 23 de abril de ese 1965, en medio de un nerviosismo absoluto y preparativos en la sombra. Hombres y mujeres de coraje ya decidían el destino de nuestra patria dominicana. Debemos destacar con nombre propio a un héroe de esta historia oficial, a veces que
lo han dejado en segundo plano. Es el capitán Mario Peña Tavera. Fue él quien, con una determinación asombrosa, arrestó al jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional, el general Marcos Rivera Cuesta, detonando el levantamiento que devolvería la esperanza al pueblo dominicano. Inmediatamente, la voz vibrante del doctor José Francisco Peña Gómez, a través de Radio Comercial, se convirtió en el grito de libertad que movilizó a la nación. Ese llamado histórico no fue solo un anuncio, fue la chispa que lanzó a miles de dominicanos y dominicanas a las calles para defender la Constitución y la vuelta a la legalidad. Es aquí donde recordamos el pensamiento del profesor Juan Bosch, quien en su obra La Mañosa describía esa maña, esos vicios políticos de las revoluciones caudillistas del pasado que solo traían desorden al país. Al mencionar la obra, Bosch nos orienta a entender que la Revolución de Abril debía ser diferente, un movimiento de principios, legalidad y respeto a la voluntad popular, dejando atrás la mañosa, la maña, la costumbre de los golpes de Estado. Esta revuelta fue de la gente, fue la travesía de don Blanco, mi padre, quien caminó paso a paso con fe en la mañana, y el sentir de Carmela Magallanes, escuchando el rugir de los aviones mientras las madres dominicanas hacían milagros para apoyar a sus esposos, para proteger a sus hijos y alimentar a su familia en medio de la escasez. Hoy rescatamos estos testimonios porque son la verdad viva de nuestra historia. ¡Que viva la Revolución de Abril y la bandera dominicana! Y que su ejemplo de valentía siempre, siempre estén en nuestro camino. Vamos a disfrutar de la entrevista que nos brinda nuestra querida Carmela Magallanes. Queridos amigos, buenas tardes. Mi nombre es Carmela Magallanes. Aquí estoy para compartir un poco de la historia que viví en los años 64-65 de la guerra. Recibí una experiencia que eso se ha quedado marcado en mi mente. Yo estaba muy pequeña, pero sí tengo todo grabado lo que fue la desgracia de la guerra. Nosotros, mi papá vivía en una finca, vivíamos en una finca, teníamos ganado y todo, pero luego ellos tenían que pasar el día escondido por la orilla de los ríos, por los montes, porque cuando venían los aviones y los helicópteros, bajaban y mataban los ganados para llevarse la carne. Luego a ellos se sonó que dijeron que iban a buscar los hombres de los pueblos, de los campos, para traerlo a pelear. Mi papá se escondía, mi mamá sufría mucho y lloraba mucho, y desde que veía los aviones, ella vivía llorando que se lo iban a llevar, que se lo iban a llevar. Había momentos que los avioncitos bajaban tan bajo que nosotros nos escondíamos debajo de las camas. Mi mamá decía, corran, métanse debajo de la cama. Yo estaba muy pequeña, pero tengo todo eso grabado. Luego me recuerdo que el día que iban a ametrallar el polvorín, ese día allá se estaba en alerta porque decíamos, bueno, si metrallan el polvorín, nos vamos a ir todos. Luego mi mamá, como a las 12, me dice, Carmela, venme al colmado a comprar un poquito de fideo y un chin de arroz, que no aparecía arroz, no aparecía nada. Eso era una libra de arroz que uno compraba, porque no le vendían más. Y un arroz malísimo, un arroz colorado. Miren, señores, tengo para decirles que cuando yo estaba en la bodeguita, ustedes saben, la bodega de 64 a 65 por ahí, que eran los colmados de unos kiosquitos, que usted iba con 2 huevos a comprar uno de gallo y uno de sal, que eso eran los colmados de antes. Y cuando yo estoy en el colmado pidiendo un poquito de fideo y una libra de arroz,
vienen toda esa cadena de avioncitos desfilando, todos estos aviones, y eso era bajitico, que hacían piruetas, y me dice el dueño, entra para acá, y cerró, y me trancó ahí. Y los avioncitos hacían esa pirueta así hasta que pasó ese desfile. Y entonces era de que iban a metrallar el polvorín, pero gracias a Dios no lo metrallaron. Y cuando pasó que los aviones se retiraron, entonces yo salí en una sola carrera para mi casa. Cuando voy por el camino viene mi mamá dando gritos pensando que me había pasado algo, a buscarme, que me había mandado algo, porque yo estaba pequeña, pero me recuerdo de esa historia. Y ustedes ven estos países que están en guerra ahora. En nuestro país no podemos aceptar, no queremos guerra. Dios tiene que meter su mano poderosa, porque en este país si se arma una guerra, somos muchas las personas que vamos a sufrir. Yo estaba pequeña y yo tengo todo eso grabado en mi mente como que fue ayer. Imagínense ustedes, todas esas personas que están por ahí en guerra, yo vivo orando y pidiéndole a Dios para que cesen esa guerra. Porque si en este país se arma una guerra, revivimos el mismo tiempo de aquellos tiempos, que no hay nada. Nos iremos muriendo poco a poco. Bueno, si no nos mata la guerra, nos mata otra cosa. Es todo. Mucho gusto. Soy Carmela Magallanes. Y mi papá era Agustín Soriano, ya muerto, que era un hombre muy luchador, muy trabajador, muy político, por cierto, en esos tiempos eran de la persona, pero llegaron el tiempo que ellos tenían que esconderse porque no podían salir no podían estar en la calle porque tenían miedo de que lo fueran a recoger y lo trajeran porque eso era lo que decían, que cuando los guardias ya no pudieran, ellos iban a recoger todos los hombres que estaban en los campos para llevarlo a pelear. Y ellos vivían por los montes, nada más llegaban de noche a la casa. Y eso nosotros sufrimos mucho. Mi mamá quedó en un estado de nervios que para la gloria de Dios sobrevivió, porque yo creo que no tenía 100 libras, porque ella ni comía ni dormía, pensando en que eso iba a pasar y que se lo iban a llevar y que qué iba a hacer de nosotras. Que todos pasen una feliz tarde. Gracias. Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí Blanca Paloma. Vamos a presentarles un relato por parte de nuestro padre, don Blanco, quien estuvo presente en esa revuelta, en esa revolución de abril. Él estuvo apoyando a nuestro tío Pablo, quien fue combatiente. Se lo traeremos en una próxima ocasión porque tuvo dificultad para enviarnos el video que lo solicitamos, pero nuestro padre Blanco, gracias a él, pues tiene un recuento de la travesía, porque en ese tiempo se dificultaba todo, tenían que caminar muchísimo, y nuestro padre Blanco, quien se estableció en la Cabilma, en nuestra amada Cabilma de Yaguate San Cristóbal, desde donde estaban combatiendo, pues tuvo que caminar muchísimo hasta llegar a San Cristóbal y luego allá a la Cabilma. Estos son recuentos, son historias que bueno que la juventud de hoy que disfruta de esta libertad, de esta riqueza, de todas estas comodidades, comprendan que todo esto fue forjado con mucha sangre, con mucho sacrificio, con mucho dolor, con mucho honor, valentía y dignidad. Así que disfruten un poquito escuchando a nuestro padre don Blanco, Blanco Miel en la Cabilma, a quien pues tengo el honor de honrar porque nuestro Blanco es padre de 10 hijos, mi persona una de ellas, con mis demás hermanos, y hemos aprendido mucho. Nuestro padre ha sido un baluarte a quien le tenemos mucho amor, respeto y cariño. Así que escuchen su relato sobre la Revolución de Abril. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Juan Carona Blanco, la Cabilma. Muy bien, a ver si nos puede dar la información sobre la guerra del 65. Bueno, que yo recuerde fue que yo tuve casi mente en la batalla porque sufrí el dolor de que mi hermano era de los revolucionarios y se encontraba en la plazoleta delante del puente Juan Bó. En esa plazoleta pasaba la teniente Amado García, me recuerdo, y la Josefa Brea. Y él estaba con un batallón ahí con una antiaérea. Y recuerdo que cuando él le daba al gatillo,
con esa arma le daba a la herramienta del puente y sonaba. Pero ese puente está bien hecho porque ese puente recibió mucha bala grande. Y me recuerdo que ese día estaba nublado y vi mucha golondrina, parecía una enjambre de abejas volando. Parece ser que ese pájaro tiene algún contenido, porque a la vez ahí me recuerdo que entraron 6 o 8 aviones de la Fuerza Aérea comandada por Wessing y bombardearon ahí. Entonces mi hermano dijo, váyanse de aquí, que esto está peligroso. Salí rumbo a Guachupita. De Guachupita me tiré a Gualey. De Gualey me tiré al Mercado Nuevo. Del Mercado Nuevo crucé la Máximo Gómez por la fábrica de aceite Maní. Me tiré al ensanche La Fe. Por ahí rendí a la calle Abraham Lincoln y bajé a la feria a pie. Y con mi chelito en los bolsillos, pudiendo pagar un pasaje, le ofrecía a los choferes y nadie me montaba. Ahí seguí a pie hasta San Cristóbal. Llegué a San Cristóbal más o menos amaneciendo casi mente. Pedí posada en el cuartel de la policía de San Cristóbal. De ahí, cuando desperté, salí de ahí casi amaneciendo a mi campo. Eso sé de la guerra de abril. Gracias por la información, señor Blanco. Mi gente linda y preciosa, muchas gracias. Les dejamos con parte de la historia de lo que es la Revolución de Abril. Sigan recibiendo todas esas sapienzas. Montaña mía tan altiva y tan tallada, en la potente mirada y mirada que tronchó la tiranía. En tu límpida un día, hay un día cruzó el alba un lucero. Un saludo al mes de abril. Hoy día, en estos días se conmemora el 24 de abril de 1965. Y en esta entrevista quiero dejar plasmada toda la inquietud que tuvimos para la revolución. La revolución de abril entra por un gobierno corrupto, como el de Don Enrique Cabral, y haber derrocado el gobierno de Juan Emilio Bosch y Gaviño, un gobierno que se dio el pueblo, un gobierno que era para el pueblo y con el pueblo. Sin embargo, las Fuerzas Armadas quisieron derrocar el gobierno y lo derrocaron. Por eso viene la revolución y nosotros inmediatamente, Peña Gómez, comenzamos con el himno en el programa de Tribuna Democrática, comenzando con el himno que se llama la Marsellesa francés, que es de Francia. Comenzó con ese himno a llamar al pueblo, que se tirara a la calle, que buscaran armas, que defendieran al pueblo como diera lugar. Entonces nos tiramos a la calle, fuimos al 27 de febrero, al 25 de febrero, a buscar armas y repartirle al pueblo algunas armas que pudimos conseguir. Ahí inmediatamente entramos a la revolución. Hasta el fin que terminamos y el comando de nosotros comenzó en la Francisco IF, esquina 39 en Sánchez La Fe. De ahí en la operación limpieza tuvimos que subir para afuera y bajar a través de la tubería que cruzaba por el cementerio de la Máximo Gómez. Ese
bajamos entonces la operación limpieza más abajo de la Bolívar, porque en la Bolívar estaba la fuerza de paz que había un cordón. Entonces bajamos la Pantera y nos condenamos, y el comando de Cucaracha 20, lo cual dirigía, lo plantamos en Ciudad Nueva, en la calle La Carrera, esquina, Avenida Independencia, frente a la ferretería Manteco y a la fábrica de agua, y al frente también el cementerio de Ciudad Nueva. Ahí pues tuvimos la lucha, fuimos a la cárcel Puente, peleamos, todo lo que hubo, pero eso fue el motivo de la Revolución de Abril. Había una descomposición social, como decía Don Juan, y había que hacer algo para liberar a la patria de tantos charlatanes. El presidente Jorge Blanco, estaba Peña Gómez, y ellos negociaron, porque en verdad es que estaban acorralados también. No era una cosa que estaban muy libres allí, estaban en un círculo allí pequeño que era Ciudad Nueva allí, el Conde y todo eso por ahí. Eso era pequeño para la fuerza que había por fuera, comenzando el ejército, la marina estaba por fuera y eran bastantes. No sé si ellos pensaron que no iban a forzar mucho la revolución, porque entonces se iba a perder todo. De una manera u otra, pues se ganó porque el prestigio de haber combatido con esa mente para el mundo fue una pelea que se dio y salimos con honor. El acontecimiento de la Revolución de Abril es uno de los más importantes en el calendario histórico de la República Dominicana. Fue un movimiento patriótico, nacionalista, que le dijo al mundo que la República Dominicana, tal y como lo soñaron nuestro padre la patria, era un país que no iba a aceptar injerencia de ningún tipo que no fuera del dominicano. El pueblo dominicano se levanta para conquistar eso que se le había arrebatado y que desgraciadamente no pudo culminar por lo que se quería, pero sí con éxito, porque a pesar de la superioridad militar, la superioridad en armas que había, y posteriormente la invasión de los Estados Unidos, el pueblo dominicano, yo entiendo que hubo que ir a negociar con el pueblo, hubo que buscar negociar, y eso ha traído como resultado todo el mundo entiende que la República Dominicana jamás va a ser una cosa de ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Somos un pueblo amante de la libertad, somos un pueblo que amamos de corazón nuestro territorio, y así lo demostramos en cualquier oportunidad que hay que demostrar que se presenta, y si tenemos que sacrificar la vida si es necesario, pues así todos, dominicanos y dominicanas, no creo que haya un dominicano que no esté en disposición de ofrendar su vida para mantener a su soberanía. En estos tiempos es difícil, tú sabes que la situación que está pasando la República Dominicana no es fácil en estos momentos, pero yo no creo que ya vuelva a haber una revuelta. Si ahora tenemos que castigar y sacar los gobernantes con votos, a voto limpio, porque no es fácil una revuelta entre dominicanos de tiros a tiros. Entonces tenemos que ver, yo no sé, yo desde mi percepción, yo creo que la República Dominicana, pues, las cosas andan bien, pero tampoco podemos irnos hacia o sea, de que un partido se tienda tanto y tanto y por tanto tiempo. Eso nos trae dudas por las experiencias que hemos tenido ya en los pasados tiempos con Joaquín Balaguer y con Trujillo. Hecho histórico que, por ejemplo, en la
en el momento de la independencia de Haití, en la época de la independencia de Haití, hubo un comando también de Polonia bajo el régimen de Napoleón, y tan pronto que este comando llegó en Haití, empezó a luchar en favor del pueblo haitiano, y de hecho hay una zona específica en Haití que se llama Casal. De ahí va a encontrar este grupo étnico que es origen de Polonia. No es un hecho nuevo en la historia del mundo, eso se repite y cada vez, porque hay gente que no le importa la nacionalidad, lo que le importa es la sensibilidad, lo que le importa es luchar a favor de los pueblos del mundo. Para ellos son gente de nivel tan alto que lo ideal es ver un mundo libre en todo sentido, de la pobreza y de la miseria, y libre también de la falsa intelectualidad. La Revolución de Abril marcó un hito en la historia de la República Dominicana. La solidaridad de muchos países que se integraron para apoyar al pueblo y reponer el gobierno constitucional que fue derrocado, fue bien, pero bien loable. O sea, vemos que la solidaridad caribeña y latinoamericana estuvo presente. Al igual que estuvieron las mujeres también hicimos Abril. Fueron muchas mujeres que se integraron, y puedo decir sin miedo a equivocarme de que gracias a la participación de las mujeres también duró mucho tiempo. El papel que jugó la mujer también, el hecho de adiestramiento en combate, como fue en Matabares Justo, nuestra querida Piquilora, entre otras mujeres, Magali Pineda, que acabo de fallecer. El buscar alimentación, el esconder a muchos que estaban buscándolo en la casa, a los heridos, curarlo, llevarlo al hospital, llevar los mensajes a otros lugares del país. Fue muy, pero muy importante la presencia de la mujer en esa revolución. Así que el papel de la mujer en la Revolución de Abril se debe seguir resaltando, se debe rescatar. Y Abril marcó una pauta para nosotras, las mujeres inmigrantes en todas partes del mundo, que nos marcó, y seguimos siendo Abril, seguimos siendo patria donde quiera que vamos. Los pueblos latinoamericanos han sido colonizados por las potencias europeas, España, Francia, Holanda, es lo que se llama la América Latina, y Portugal. Revolución se define como un cambio radical en las estructuras. Esto no ha pasado en ningún país de América Latina excepto Cuba. En América Latina lo que hubo fue un cambio en las estructuras de poder. Cuando entraron en conflicto los intereses de la oligarquía española con la oligarquía criolla, ahí la oligarquía criolla se impuso y sacó a los españoles de la América ibérica. Pero ocurre algo más importante, que no ocurriera un cambio en las estructuras. Una oligarquía criolla pasa a ser el tope de la estructura social y sigue explotando al pueblo con un ejército que se ha dedicado a velar por los intereses de la oligarquía criolla. Eso sigue hasta el día de hoy. Más en América se dieron las mismas cosas que en Europa, las dictaduras. Todos recuerdan las dictaduras más terribles de América. La de Trujillo en la hermana República Dominicana. En México podemos ver la de Porfirio Díaz y Pérez Minilla, todos esos latinoamericanos que cogieron a su pueblo para esclavizarlo. Pero repetimos, América Latina está esperando una revolución, un cambio en las estructuras que se debe dar en este siglo XXI, no puede pasar otro siglo más. El único país de América Latina que ha hecho un cambio en las estructuras es Cuba, que cogió un gobierno dictatorial de Fulgencio Batista y cayó a manos de una revolución socialista de Fidel Castro, que ha sido exitosa o no ha sido exitosa. Pues eso hay que evaluar. La solidaridad de toda la gente de sentir su primaridad y salen unos actos de defensa personal de ese mismo pueblo, de esta misma gente. Y no hay otra forma que hacerla que no sea con la colaboración. Precisamente estas son universalistas. Aquí se ha ocurrido en Puerto Rico un fenómeno que
que se confunden lo que es ese nacionalismo con el socialismo y con otras revoluciones que son internacionalistas. Y entonces, por un lado, empezar a pensar en nosotros con las identidades de nosotros, pero a la misma vez ser solidarios con otros pueblos, puede combinar dos filosofías o más dentro de las mentes, pero al último momento es la unión de diferentes mentes que hacen esos grandes cambios, esas revoluciones, de distintas ideas, de distintas personas. Esa fusión de mente y de esfuerzo, no hay otra forma.